Pues hemos venido a registrar una iniciativa para proponer al Gobierno de España que siga en la línea de apoyo a la ganadería de este país, sobre todo después de la polémica inventada por el Partido Popular de los últimos días. Y básicamente lo que queremos es destacar lo bien que se hace desde la ganadería y desde los ganaderos de este país, de esta región, lo bien que trabajan y la apuesta que tiene el Gobierno de España por ayudarles para que los productos cárnicos sigan siendo de máxima calidad y evitar que se malinterpreten las declaraciones cuando hay campañas electorales y sacan de contexto frases de algunas declaraciones de, en este caso, ministros o miembros del Gobierno. Y ese debate, como nos parece que es oportuno porque hay motivos suficientes para destacar la buena labor de la ganadería y de los ganaderos, pues lo vamos a llevar a la Asamblea de Extremadura y que el Partido Popular se vea reflejado en sus incongruencias y en su manera de hacer política de confrontación permanente y de sacar bulos y declaraciones fuera de contexto. Yo creo que el debate aquí está adulterado por como he dicho antes, por unas elecciones que marcan el debate político, y es que Castilla y León interesa que haya ese debate y que se adultere unas declaraciones del ministro, además en un medio extranjero, que se produjeron hace mucho más tiempo y que se han sacado fuera de contexto.